Miguel Fluixà, por encima de todo, es mi padre y aparte de eso es también el presidente del Grupo Iberostar, mi presidente. Sabina Fluixà, a més de la meva filla, és la CEO d'aquesta companyia i és una persona molt organitzada, molt ordenada, amb una capacitat de veure l'evolució que se fa a dins del nostre negoci. Mi padre es una persona muy positiva y gracias a ese positivismo es capaz de motivar a toda la gente que integra Iberostar. También es una persona muy paciente y esa paciencia le ayuda a crecer el talento y a conseguir objetivos. La Glòria Fluixà, a més de ser la meva filla, és una persona amb un cos extraordinari, amb una imaginació tremenda i que, a més de ser la vicepresidenta del Grup Iberostar, és una persona amb una capacitat de renovació, d'innovació, que ayuda moltíssim en el grupo. De mi padre he aprendido que las cosas se sacan a base de esfuerzo y muchísimo trabajo duro, que no te regalan nada. Y por otro lado, también he aprendido de él, si tengo que destacar algo, es la flexibilidad y la cintura que tiene ante diversas situaciones complejas y adversas, porque además en el mundo en el que vivimos tan rápidamente cambiante, pues es una característica fundamental. Lo que he aprendido de mi padre es la importancia de la honestidad y de los valores. Él siempre dice que el ser honesto es rentable. El gran avantatge d'un pare és poder tenir una continuïtat en la manera de ser i en la manera d'interpretar com s'ha de dur un negoci. I clar, jo he tingut la sort que les meves filles tenen aquest coneixement, tenen aquesta aproximació i respecten la història de la nostra empresa. Subís, por favor. Don Miguel, Gloria, Sabina. Sabemos que es difícil juntarles y complicadísimo que suban a un escenario juntos. Por eso estamos tan agradecidos y yo personalmente les agradezco la confianza depositada en que estéis hoy los tres aquí para hablar de una historia con mucho futuro. Don Miquel, benvingut. Pues entre les seves dues filles, què li sembla? Fantàstic. Millor pot ser. Tú querías los papeles. Bueno, ¿emocionado con las palabras que le han dedicado sus hijas? Sí, yo he tenido la suerte de que mis hijas continúen el trabajo, no solamente el mío, sino de toda mi ascendencia, mi padre, mi abuelo. Claro, es un orgullo ver que hay una continuidad asegurada. Pero antes de continuar, quisiera decir que nosotros como familia no nos gusta mucho salir y al ser tú insistente... 2 años, me ha costado 2. Conseguiste que nosotros aceptáramos, y yo acepté principalmente por el cariño que yo tenía en la amistad con tu padre. Y después también por el esfuerzo que los hermanos estáis haciendo para continuar un negocio que no es fácil. Muchísimas gracias. Gloria, Sabina, vosotras contentas de cómo os ha descrito vuestro padre. Muy contentas. Sabina. Sí. Y yo en primer lugar quería también agradecer en nombre de los tres al Grupo Serra la invitación, porque para nosotros es un placer y agradecemos muchísimo la oportunidad. Y es verdad que nos ha hecho ilusión este montaje que habéis preparado porque nos parece emotivo y yo creo que refleja muy bien esos valores y esa forma que tenemos de... He visto a Sabine un tanto emocionada. Doña Sabine está con nosotros, que también es parte muy importante, podría estar prácticamente en este escenario. Y acariciaba a don Miguel cuando decíais vosotras lo que decíais de vuestro padre. Por lo tanto, estamos en un momento muy familiar y me gustaría empezar con una reflexión de Juan Luis Arzuaga, que nos hizo en el Club Última Hora, es el director de Atapuerca, y contaba esto. Lo vemos aquí.
Es muy difícil que un amnésico pueda hacer planes de futuro si no sabe quién es, porque no conoce su historia, difícilmente podrá programar el resto de su vida, el futuro, proyectar el futuro, sin saber quién es. Bueno, pues la especie humana, gracias a estos recuerdos que proporcionan las ciencias históricas, está en condiciones, está más preparada para afrontar los retos del futuro. ¿No? En las palabras de Juan Luis Arzuaga, y me sorprendió en el libro, que es una maravilla para el que no lo tenga, Viajes y Estrellas, donde bueno, pues hay un recorrido por toda vuestra historia, y precisamente vosotras dos en el prólogo decís: hemos querido hacer este libro porque si no conocemos bien nuestro pasado, de ninguna manera podemos proyectar el futuro. Absolutamente de acuerdo. Es así. De hecho, siempre decimos que es muy, muy importante conocer el presente y entender bien las circunstancias. Es fundamental y no lo puedes hacer si no tienes la perspectiva histórica y si no sabes de dónde vienes, que al mismo tiempo es una responsabilidad enorme para nosotros porque estamos heredando un legado que son valores que tienen mucho peso y somos muy conscientes de ello. Pero cuéntanos, esto nace hace 100 años. Esto sí. ¿Cuándo empieza? Estamos aquí con la cuarta generación, ¿no? Sí, el origen de nuestro grupo empresarial familiar arranca en 1877 con la fundación de una industria de calzado aquí en Mallorca que fundó nuestro bisabuelo Antonio, y el grupo turístico arranca su andadura en los años 50, que entiendo que mi padre tendrá ocasión de comentar un poco más, pero en realidad en el grupo turístico llevamos más de 60 años de trayectoria. Y, por tanto, hay unos valores y unas formas de hacer las cosas que se han ido trasladando de una generación a la otra, que nosotras lo hemos vivido, lo hemos interiorizado, incluso yo misma con mis hijas pues también lo estoy aplicando ya. Don Miguel, su padre heredó, creo que en el 28, una fábrica que pasaba no por muy buenos momentos, pero era un ser extraordinario, un crack, ¿no? Diríamos hoy en día. Mi padre era un fenómeno. Mi padre empezó su trayectoria empresarial y tuvo que endeudarse porque la fábrica estaba en malas condiciones. Cuando murió mi abuelo, mi padre tenía 10, 11 años. Entonces, él no pudo coger el control de la fábrica hasta que tuvo 21 años, que fuera mayor de edad. Mientras tanto, la gestión de la fábrica la llevó una hermanastra de mi padre y el marido. Entonces, claro, la hermana de mi padre era una persona correcta, pero su cuñado era una persona de no mucho fiar. Entonces, lo primero que hizo mi padre fue cuando visitó y se fue a Barcelona a ver sus clientes antiguos, casi le sacaron de las tiendas por la mala calidad que daban. Entonces, mi padre fue un hombre que empezó de menos cero. Tuvo que endeudarse gracias a una familia de Inca que le ayudaron, y así pues fue trabajando, luchando, mejorando hasta hacer los mejores zapatos de España. Y que tenía cosas muy claras, ¿no? Porque él tenía una visión de futuro, internacionalización, quería conseguir divisas, ¿no? Todos esos pilares. Mi padre pues fue un hombre con una visión impresionante, y mis hermanos, Lorenzo, que está aquí, Antonio, que desgraciadamente murió, aprendimos de él tremendamente y nos dio un ejemplo increíble. Era un hombre que tenía una visión tremenda, sabía gestionar, sabía comunicar, sabía estar cerca de los trabajadores, y realmente nosotros no podemos más que estar orgullosos de él. Y fue un hombre con una visión que cuando nosotros teníamos 12, 13 años nos decía: tenéis que ser internacionales, tenéis que ser internacionales. Y él vio parte de esta internacionalización. Desgraciadamente no vio todo lo que hemos hecho posteriormente, pero realmente para nosotros sus palabras siempre han sido un referente en nuestra actuación. De hecho, Sabina, yo creo que su abuelo fue, decíamos antes, un visionario, y parte del legado que les dejó, yo creo que se estudia hoy en día en todas las escuelas de negocio, ¿no? Porque me sorprendió leer, y lo voy a leer, porque él insistía mucho en
el trabajo arduo y constante, en la calidad del producto, en la prudencia, en la honorabilidad, en la diversificación, en la preparación académica extraordinaria para todos los herederos, en la preocupación máxima por los empleados. Claro, todo esto nos parece hoy en día pero claro, nos lo contaba él hace 50 años, ¿no? Sí, es así. De hecho, es cierto que eran cuestiones que no estaban sobre la mesa como lo están hoy. Ahora son objeto de mucho debate y mucha conversación en muchos foros, pero que en su tiempo pues era un visionario, porque todas estas cuestiones marcaron y condicionaron toda la evolución posterior. Entonces, nosotras, como decía, es algo que hemos vivido desde muy pequeñas, que lo hemos interiorizado, que nos ha marcado a nivel personal y también a nivel profesional. Y pensando en la empresa y en el grupo, no cabe ninguna duda de que todos estos valores y estas formas de hacer se han traducido en una cultura corporativa muy, muy fuerte y muy arraigada. Gloria, pero también juega un papel importante la familia materna. Cierto, aunque... En todo lo que hemos visto en la conservación del planeta, la diversificación. Cuéntanos. Porque aunque a veces hablemos menos de ello, sí que por parte materna, mi madre, que está aquí hoy con nosotros, se crió en un zoológico. Mi abuelo era director de zoológico en Alemania, en Duisburgo, y venimos de una familia de científicos, ornitólogos, biólogos, zoólogos, y esto es algo que mi hermana y yo lo hemos tenido muy enraizado y muy arraigado desde la infancia, y fue mi madre personalmente quien nos enseñó a valorar la naturaleza y a estar en contacto. Pues todo eso hoy lo hemos recogido. Y bueno, vamos a dejar un poquito de lado la historia, aunque seguimos con la historia. En 1962, si no me equivoco, su padre, que sabia que no se podien tenir tots els ous dins el mateix paner, no? Perquè era molt de frases fetes, i sempre deia que no se podien tenir tots els ous en el mateix paner, va comprar Viaje Siberia, que eran una serie de oficinas pequeñitas. Y don Miguel, que acababa de estudiar fuera, decidió que no se quería ir a la fábrica de zapatos, como seguramente hubiese sido lo normal, y le dijo a su padre que quería trabajar en Viaje Siberia y que quería dedicarse al mundo del turismo. Por tanto, su padre respetó su voluntad, ¿no? Sí, mi padre era un hombre con una capacidad extraordinaria y él durante la guerra civil lo hicieron alcalde de Inca. En aquel momento te decían, tú tienes que ser alcalde y tenías que ser alcalde. Eso es. Entonces, él fue alcalde toda la guerra civil. Cuando terminó la guerra civil, se fue a la fábrica y es cuando tuvo que endeudarse para poder seguir adelante. Y al mismo tiempo, él fue evolucionando en todos los aspectos. Mi padre era un hombre que le gustaba la música clásica, que le gustaba la cultura y que al mismo tiempo se cuidaba de la gente. Durante estas épocas él lo pasó muy mal porque la situación era difícil, no había materiales, el gobierno de Franco le encargó que fuera a comprar piel y cuero a Alemania. Le pusieron un avión militar que fue con otro compañero de la industria y él siempre estuvo dispuesto a trabajar y a levantar la calidad. Él a nosotros nos inculcó que en cualquier negocio la calidad era importante. Sí, pero le pregunto que él respetó su voluntad. Le dejó irse a Viaje Siberia. No, y le añado una segunda pregunta. ¿Usted ha respetado la voluntad de sus hijas? Bueno, yo con mi padre, yo seguí lo que mi padre me pidió. Me pidió y yo le pedí a él también. Ah, vale. Ahora iba a ser un poco... No val contar mentiras. Iba a ser un poco gallego ahora. Pero realmente mi padre, fíjate cómo era mi padre, que al mes de yo estar a los 2 meses o 3 meses de estar en la agencia, él me dio poderes generales que yo las hubiera podido vender. Claro, esto me responsabilizó también delante de mis actuaciones. Él era muy inteligente y nos daba camino para recorrer, pero también vigilaba lo que hacíamos. Bueno, ¿ha respetado la voluntad de sus hijas? Yo, con mis hijas, hemos hecho siempre, hemos hablado desde pequeñas, hemos hablado, además, mis hijas tienen una formación muy abierta, mi mujer es alemana, es una persona muy, muy actual,
Y entonces siempre hemos hablado con ellas abiertamente. Entonces, lógicamente, yo les he empujado que siguieran el camino mío, pero dejándoles la libertad de poderlo hacer una vez que hayan preparado. Ellas, afortunadamente, estudiaron, se formaron y después decidieron lo que querían hacer. Y afortunadamente para mí ha sido seguir en el trabajo. Ya le voy a dejar descansar, ¿eh? Pero antes de dejarle descansar, en este mundo de reivindicaciones, le tengo que hacer la pregunta, son mujeres, ¿eso pesa? Hombre, lógicamente las mujeres son muy importantes. Hoy en día, además, las mujeres a veces exageran un poco su fuerza, porque yo creo que hay que buscar los puntos medios, ¿no? Y en el mundo yo tengo amigos míos que dicen, tengo miedo de subir con una señora en un ascensor porque me puede haber un altavoz que inventen cosas que no son. Yo creo que hay que respetar a la mujer. Nosotros sin las mujeres no podríamos estar, pero tiene que haber una comprensión en los dos lados. ¿Está satisfecho en cualquier caso de sus dos hijas y de que sus dos hijas sean las herederas? Lógicamente yo le tengo que decir que cuando mi primera hija Sabina nació, yo estaba esperando un hombre, porque en España tenemos la mentalidad de que los hombres tienen que seguir los negocios. Esto está cambiando muchísimo, las mujeres estáis mucho más preparadas, muchas veces mejor preparadas con nosotros, y yo tengo que reconocer que mis hijas son mejores que yo. Entonces creo que la lección ha sido buena. ¿Qué más se puede decir, chicas? Vosotros os incorporáis en el Grupo Iberostar en 2005 y me imagino que ha sido un camino de rosas, porque, hombre, sois las hijas del amo. Pues bueno, yo creo que mentiríamos si dijéramos que ha sido un camino de rosas, porque como yo decía en el vídeo brevemente, pero no te regalan nada, hay que hacer un esfuerzo enorme. Y encima, llevando el mismo apellido, yo diría que mayor presión y más responsabilidad todavía. Yo recuerdo siempre la frase de mi padre cuando empezábamos, tenéis que llegar las primeras y tenéis que salir las últimas, tenéis que trabajar más que los demás, os tenéis que ganar el respeto dentro de la organización, porque no os van a seguir si no os ganáis vosotros el respeto, por mucho que tengáis el mismo apellido. Entonces, al final, claro, te lo tienes que ganar y es un camino arduo, de mucho esfuerzo, pero también de mucha recompensa, ¿no? Y de mucha satisfacción al mismo tiempo. Y un sentimiento de responsabilidad también, de cuidar el legado. Porque en ese camino que habéis hecho por dentro de la empresa, ¿habéis ido pasando por diferentes lugares o siempre os habéis mantenido dentro de la dirección? Hicimos un proceso de conocimiento realmente de lo que es la estructura de la empresa. Y tanto mi hermana como yo estuvimos 1 año y medio, 2, si no recuerdo mal, pasando por todos los departamentos, conociendo las interioridades de la organización para poder estar preparadas para un futuro. Y ahí recopilamos mucha información y conocimiento y a partir de ahí fuimos cada una desarrollándonos en los ámbitos que nos encajan más en nuestras habilidades. Un relevo generacional, perdona que te he cortado, sí. Y quería simplemente añadir, disculpa, que en este camino ha sido un factor fundamental el hecho de que nuestro padre también nos haya apoyado durante todo este tiempo y haya lanzado siempre un mensaje de confianza hacia nosotras delante de todos los empleados de la organización y de la dirección. También ha sido muy importante. Porque en cualquier caso un relevo generacional conlleva muchísima generosidad por parte del patriarca, en este caso, pero me imagino que también deben chocar o... Les preguntaría, ¿dónde chocan y dónde convergen? Me lanzo quizás con lo que comenté al principio. Yo siempre admiro mucho la paciencia de mi padre y entonces admito que yo en eso soy un poco más impaciente que él y espero que la edad me conceda esa paciencia que él tiene. Lo que no hay duda es que estas decisiones no son fáciles y después cuando tú has creado una empresa importante, lo importante no solamente lo que has hecho, sino dejarlas encaminado hacia el futuro. Y hoy los empresarios, todos, tenemos una responsabilidad social importante. Y nosotros, dentro de nuestra casa, nos preocupa mucho el futuro de toda la gente que trabaja con nosotros también. Y para esto hemos nosotros siempre intentado promocionar a la gente, educarla, formarla y ayudarlas cuando nos han necesitado. Que lo veremos después, que analizaremos en cifras, pero tienen ya 32.000 empleados. Se dice rápido, ¿no? Sí. Yo estaba pensando con respecto a la convergencia, tenemos la gran suerte los tres
de que convergemos más de lo que chocamos, lo cual eso es una cosa muy positiva, pero también chocamos de vez en cuando. Y creo que el choque y el debate constructivo es muy sano porque es la forma de avanzar. Si no debates, no avanzas. Entonces, yo creo que eso nos ha permitido, ese diálogo constante, seguir avanzando. Entonces, mi hermana apuntaba la paciencia. Yo estaba pensando ahora en mi caso, me considero una persona estructurada, planificada. Me gusta planificar para ser más eficiente. Y mi padre tiene una capacidad y una cintura y una flexibilidad que hay que también saber aprender de ello y adaptarte, y eso nos ha llevado pues nuestras discusiones sanas en muchos momentos. Que realmente sois muy complementarios porque sois muy distintos. Esa es la gran suerte de este cambio generacional, que como somos muy diferentes, pero somos diferentes y complementarios. Sí. Y hay una cosa muy importante, es que si tenemos que discutir, discutimos nosotros tres, no discutimos fuera de nuestro círculo. Bueno, yo como soy periodista, se lo tengo que preguntar. Nos hemos informado, la redacción del Económico se ha informado y me dicen que usted sigue cotizando en la Seguridad Social. ¿No se piensa jubilar? De momento no. Mire, yo hace 3 años tuve un problema de salud importante y después la recuperación siempre es un tiempo. Y ese tiempo yo me encontraba que en la compañía nadie me preguntaba nada porque no me querían molestar. Entonces, esto me quitó vida. Cuando tú estás acostumbrado a gestionar, el retirarte es una palabra que no te gusta. Y claro, yo sé que incluso para mi salud, el tener la cabeza utilizada es muy importante. Y es lo que voy a seguir siempre respetando la gestión de mis hijas, que son las que gestionan. Uh-huh. Algo que... Por tanto, entiendo que no hace falta que le haga la pregunta última que tenía planteada en este bloque de relevo generacional, que es cómo se consigue este relevo generacional modélico y ordenado, o otra pregunta que tenía preparada, que es si tiene plena confianza en las decisiones que toman sus hijas, porque me cuentan que cuando están en comité ejecutivo usted ya a veces las deja. Bueno, realmente hay que mirar hacia el futuro y lógicamente tú tienes que dar paso porque si no, no se forman. Si los sucesores no toman decisiones, no aprenden a gestionar. Entonces es importante darles paso a esto. Y al mismo tiempo hacer que los gestores que están en la empresa también se alimenten de la misma filosofía empresarial. Porque cuando tú tienes una cultura de muchos años, todo el mundo tiene que estar alineado. Y afortunadamente nosotros hemos tenido siempre gente a nuestro lado que han sido gente muy eficiente. A mí me ha gustado enfocar las cosas, pero no hacer el trabajo, porque quien tiene que hacer el trabajo es el que está más preparado que tú para hacerlo. Pero tú tienes que saber dónde vas y dónde no tienes que ir. ¿Algo? ¿Queréis añadir algo? Sí. No, yo quería decir que tenemos la gran suerte de hacer este relevo generacional de forma ordenada, pausada y estando nuestro padre al lado nuestro durante mucho tiempo, lo cual es una suerte. Y que creo que cuando uno nos pregunta por cómo hacéis el relevo o el porqué, ¿no?, de esta relación y esta buena relación que tenéis, yo creo que el diálogo es algo imprescindible. Comunicación, comunicación. Por mucho que a uno a veces no le guste afrontarlo, hay que hablar, hay que ser generosos y sobre todo cariño, mucho cariño. Y esto es algo que también mi madre nos ha contribuido muchísimo en la sombra, porque al final es parte muy importante de este relevo. Uh-huh. Bueno, pues nos relajamos un poco. Sí. Y eran los maravillosos años 60. Ay, 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 ay. Qué bonito es danzar bajo el manto de las noches serenas, muy junto a palmeras, hacer dulces votos de amor. Ay, 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 ay. Qué bonita y hermosa es mi tierra, cual divino tesoro yo a ella la añoro, dejándole mi corazón con alegría. Yo la siento, ay tierra mía, tan lejos de ti. Ay, 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 ay. Qué bonita y hermosa es mi tierra, cual divino tesoro yo a él añoro, dejándole mi corazón. Bueno, don
Miquel. Ahora vamos a, antes de hablar del Grupo Iberoestar en la actualidad, un Grupo Iberoestar evolucionado, como decíamos antes, con alta responsabilidad en la sostenibilidad, tenemos que hacer un poquito de memoria de esos 50 años, desde los 60 hasta ahora, y tal vez pues, don Miguel será más protagonista que vosotras, ¿no? Porque en el 73 cogió físicamente las maletas y se fue a América a buscar americanos que quisieran venir como turistas a Mallorca. Pero también, no, más, un poquito antes, pero en el 73 empezó la crisis del petróleo, esos turistas dejaron de venir. Es decir, ya desde el principio siempre hay problemas, siempre hay entrebancs, ¿no? Sí. ¿Qué recuerda un poco de todos aquellos años y de este primer momento, América, crisis del petróleo? Bueno, la historia refleja lo que tú has vivido. Yo empecé con una agencia de viajes de 6 oficinas que se dedicaba a vender billetes. Y claro, nosotros poco a poco se ha hecho un cambio a una empresa de un aspecto completamente diferente. Después de estar unos años enfocando las ventas de billetes, yo me abrí a la recepción, porque era el momento, en los años finales de los 60, 70, cuando empezaba el turismo incipientemente en Mallorca. Entonces, nosotros, a través de la agencia de viajes, yo conseguí algunas representaciones muy importantes. Entonces, fuimos evolucionando, llegamos a tener 6 millones de turistas recepcionados en España por Viajes Iberia. Esto nos dio una fuerza importante porque teníamos en aquellos momentos la tecnología no estaba tan al día y las administraciones de las empresas tampoco. Entonces nosotros éramos los que pagábamos por los turoperadores. Entonces había una cosa muy curiosa, y es que como los hoteleros en aquella época estaban sin una mecanización importante, se equivocaban en la facturación. Claro, nosotros pagábamos a todo el mundo puntualmente, pero si se equivocaban en contra de nosotros protestábamos, pero si se equivocaban a favor nuestro, no lógicamente, tanto, ¿no? y pasaba lo que llamábamos en mallorquín ses escuradas. Y hacíamos las escuradas, que representaba mucho dinero en aquel momento. Entonces, la época esta de receptivo nos enseñó y nos pidieron los clientes nuestros que abriéramos hoteles. Y entonces fue cuando nosotros empezamos en Alcudia seriamente, y después ya nos fuimos abriendo a distintos puntos de España. Pero le hablaba de las primeras crisis. Las crisis hay que afrontarlas. Perdón, no sé si me he sentido. Las crisis hay que afrontarlas porque todo el mundo habla de que hacen una cosa bien, pero cuando viene un temporal es cuando hay que reaccionar. Por ejemplo, en la situación actual, nosotros nos encontramos los hoteleros de estas islas, una situación que normalmente no vivimos, que es una pequeña crisis que puede ser más, veremos qué tiempo nos dura. ¿Su experiencia le dice que estamos a las puertas de una crisis? Estamos viviendo una situación atípica. Nosotros estos años hemos vivido con un exceso de oferta que nos ha llevado a una cosa muy importante, que es ganar dinero. No para ganar dinero, sino para poderlo reinvertir en las empresas. Nuestras empresas de los hoteleros de estas islas son mucho más fuertes que hace unos años. Con lo cual hemos podido mejorar tecnología, hemos podido formar a nuestra gente, pero nosotros ahora estamos ante una situación que, debido a que hay tres mercados, y básicamente 2, que es Egipto y Turquía, que son precios muy competitivos, y la gente ha ido hacia allí, la demanda ha estado y está en estos momentos hacia allí. ¿Qué pasa? Que no solamente es la demanda hacia estos países, sino que nos encontramos en una situación económica mundial y particular en Europa, donde tenemos el tema del Brexit, tenemos el tema de las exportaciones de América, tenemos una Italia con una política muy especial,
tenemos muchas circunstancias, la influencia de la política de Trump sobre la economía europea, y a nivel mundial tenemos otros problemas como el caso de Venezuela, etcétera, etcétera. Entonces, ante esta presión, la gente se encuentra en una situación que se lo piensa más para viajar. Yo estaba el martes pasado comiendo con un amigo mío que es el jefe de un turoperador muy importante, y me decía, en Inglaterra hoy la gente lo primero que tiene que hacer es pagar la hipoteca. En segundo lugar, cuidarse de su alimentación y de vestir decentemente. Pero después el dinero que le sobra es inferior al que tenía antes. Y claro, mucha gente tiene miedo a lo mejor a perder su trabajo. Entonces dice, yo este año no voy de vacaciones o estoy quitando días, en vez de ir 14 días voy a ir 7 días. Y él me decía que en Inglaterra el ratio de días de vacaciones ha pasado de 14 hace unos años a 9 actualmente, y a lo mejor este año lo bajamos. Entonces, son cosas que ante estos problemas lo que no podemos hacer es asustarnos. Lo que tenemos que hacer es ver que tenemos empresas sólidas y que nosotros ahora tenemos que mantener una cosa muy importante, que es la calidad. Es imposible que nosotros nos asustemos. Ayer este mismo señor me decía, es que nosotros ahora ya empezamos a tener problemas de los clientes porque no se da la calidad determinada. ¿Por qué? Porque hay gente que ha bajado el 30%, ha bajado ofertas con el 40%, y tenemos que ser capaces de, si es necesario bajar, pero bajar lo mínimo para poder dar una calidad, por si no vamos a ir contra nuestros intereses. Por lo tanto, sempre endavant, ¿no? Sempre endavant, y en este caso el consejo es reforzar en la calidad, ¿no? Reforzar en la calidad. Y intentar, siempre que se pueda, frenar los descuentos. Exactamente. Volvemos a los 80, y bueno, en el 79 usted crea, nace Iberoestar, nace una estrella, se casa, toma las riendas de la compañía y además empieza la balearización. ¿Cambiarían algo de cómo lo hicieron? Hombre, yo creo que siempre uno cuando no hace nada es cuando no se equivoca. Pero si tú haces cosas te equivocas. Y lógicamente todas las personas que somos emprendedores y que hacemos cosas nos equivocamos. Pero hay que mirar adelante. Hay que mirar que estas islas, gracias a unas familias que hemos trabajado dentro de esta industria y hemos puesto esfuerzo, hemos puesto corazón, estamos mejorando la calidad de estas islas. Yo siento muchísimo, y es algo que llevo dentro, que a veces no se aprecia la labor que se ha hecho. El poder tener una empresa que ha creado riqueza y tener 33.000 empleados, esto no se hace en 2 días. Y no se hace haciendo un negocio y quitando el dinero del negocio. Los empresarios mallorquines, a todos los niveles, bajos, medios, pequeños, medios o grandes, hemos trabajado con seriedad. Hemos dedicado a la familia, a la empresa. Y yo creo que pediría a la sociedad que fueran comprensibles y que vieran el esfuerzo que se ha hecho. Si en los 80 se trabajó mucho y se construyeron los hoteles en Baleares, en los 90 empiezan ustedes la internacionalización de la compañía. Y hay una cosa que a mí personalmente siempre me ha llamado mucho la atención, y es el compañerismo que hay en el sector en Baleares. De hecho, hay una anécdota y Luis Riu, padre, le dice a su hijo: don Miguel va a venir a República Dominicana, cuéntaselo todo, enséñaselo todo, dile dónde están los problemas, dile dónde están las ventajas. Es decir, realmente se siguen ayudando tanto y se han ayudado tanto. Cuando están fuera son una piña. Realmente nosotros antes, cuando estábamos todos compitiendo localmente, podía haber más roces, pero cuando hemos competido internacionalmente, que es lo que pasa ahora, nos estamos defendiendo los mismos intereses.
cuando vamos a ver al presidente de República Dominicana o vamos a México y lo que hacemos es discutir la fiscalidad. Perdón, es que yo me voy para abajo. Un desastre. Bueno, pues nosotros ahora estamos teniendo problemas que son mutuos y los estamos, ahora por ejemplo, el tema de la seguridad en México es una cuestión preocupante porque es un destino extraordinario, pero hoy la falta de seguridad hace que las inversiones tengan un peligro cara a su rentabilidad de futuro y actuales. Entonces, claro, estas reuniones que tenemos a niveles políticos, pues son reuniones que las tenemos conjuntamente y nos apoyamos totalmente. Estoy a punto de dejarle descansar un poco, ¿no? Pero todavía no, porque quiero que escuche, que vea lo que opinan de usted, cuál es la opinión que tienen algunos de, bueno, yo creo que socios, han sido socios, amigos, compañeros o incluso quien dice que fue su profesor. Ell era una persona ambiciosa, era una persona que reconeix les seves limitacions, que serà important, i que, per tant, s'ha sabut sempre, o ha procurat, rodejar-se sempre de bons col·laboradors. I per això ha creat l'imperi que ha creat, perquè vulgui o no vulgui, avui en dia, en Miquel Foixat és un dels empresaris més rellevants que té Espanya, sense cap dubte. En Miquel és una persona, si jo el hagués de definir, com una persona creativa, que fa falta dins el món hoteler, una persona bastant humana, és molt humà, en Miquel, i és una persona que arriscada també, que ha sabut arriscar-se i tenir el seu moment bons, moments dolents, i sempre treure el carro, com dèiem en mallorquí. No, han fet pinya, no? I han defensat molt bé els interessos. I han demostrat, sobretot, una professionalitat que no se veu en la altra. Han creat uns imperis hotelers que són l'enveja dels americans i de les cadenes americanes. I això és a base d'anar junts i ajuden molt sempre en moments difícils i de portar-nos tot el que ens pugui beneficiar uns als altres, això està clar. Miquel, en Pere Pasqual ha estat soci i don Biel Escarrer, que va començar amb son pare. Va ser soci amb mon pare. Va començar amb son pare i em va resultar curiós llegir que a un moment donat don Biel Escarrer anava a les totes i molt envalentonat i son pare li va dir no, jo vull anar amb més prudència perquè era un Biel Escarrer molt jove, però diu que després varen coincidir, no? I ell diu, don Miquel sempre diu que jo som el seu professor. No hi ha cap dubte que quan jo vaig començar a dins l'activitat turística, mon pare s'havia associat amb en Biel i, clar, jo vaig fer els primers viatges de promoció i de comercialització amb ell i, clar, vaig aprendre molt. En Biel és un home que té un mèrit extraordinari i que ha creat un imperi i que, a més, és un home sèrio i que sempre, jo tinc un carinyo terrible cap a ell i, és un exemple per tots els hotelers. Ara ells no hi són, seus companys, alguns sí que està entre el públic, però li he de fer la pregunta, que no és del tot guapa, però què li contesten aquells que diuen que vostès varen fer fortuna aquí a Mallorca, però després se'n varen anar amb els dobbers a construir en el Carib, on possiblement el model és més sostenible? Bueno, afortunadament que vàrem obrir portes, perquè si no haguéssim carregat, ja està carregada. Imagina que si nosaltres haguéssim dedicat tots els esforços financers que podríem tenir a fer créixer-lo d'aquí, hauria estat un desastre. Jo crec que avui nosaltres tenim la satisfacció de tenir 4.000 empleats a Baleares i a dins tots aquests 33. I, a més, jo quan per final d'any tenim la festa de Nadal sempre els dic gràcies a vosaltres nosaltres hem pogut fer tot això. I en la vida s'han de ser agraïts de la col·laboració de la gent i que també sàpiguen que l'empresa, tota la cultura que tenim de respectar el treballador, d'ajudar quan podem, ho continuem fent a tot el món. Bueno, ara sí que el deix descansar una mica i pegam un bot en estens, on anem en el 2005, que és quan Gloria i Sabina s'incorporen a la companyia.
Y bueno, en ese momento hay una venta importante en el grupo, es la venta del emisor, la venta de Viajes Siberia. ¿Cómo lo vivís? Yo la verdad es que estaba recién incorporado al grupo, hacía muy poco tiempo, y se empezaba a gestar efectivamente esta operación que se cerró un año después. Entonces lo recuerdo con mucha intensidad, fueron meses muy intensos, yo aprendí muchísimo recién llegada. Y sí que destacaría dos temas que tienen que ver más con una cuestión emocional o afectiva que a mí me llamaron mucho la atención, y es que al final Viajes Siberia, que era el germen de lo que es Grupo Iberostar hoy en día, pues lógicamente había mucha vinculación, y a mi padre fue una operación que le costó mucho, sobre todo por ese tema, y principalmente también por la enorme responsabilidad que sentía por desprenderse de todos estos empleados de alguna forma, ¿no? Porque estaba preocupado por lo que iba a suceder y porque al final... Pero tal vez se vendió la parte más volátil del grupo. La realidad es que son dos modelos de negocio totalmente distintos. La distribución no tiene nada que ver con el negocio hotelero en sí. Es verdad que tiene riesgo y es volátil, pero por otro lado no tiene estas fuertes, enormes inversiones que sí son muy características del negocio hotelero, y por tanto son dos tipos de riesgos diferentes. De todas maneras, he leído en declaraciones que su padre dijo: he simplificado el negocio a mis hijas. Según cómo se mire. A ver. Lo que quizás un poco ha permitido crecer otras áreas del negocio. Dedicarnos zapatero a tus zapatos. Realmente somos unos apasionados del sector de la hostelería, entonces ha permitido tener también ese crecimiento. Y yo, como anécdota, sí que viví esa época recién salida del horno universitario, y recuerdo estar en un data room con 12 fondos de private equity, y la primera pregunta que me di cuenta, que me hice es: ¿y esta intensidad es siempre así en el mundo empresarial? Y la segunda también me di cuenta que no tiene nada que ver los libros universitarios y la realidad empresarial. Ese fue el mayor aprendizaje que yo le saqué a ese proceso también. Se vendió en el 2006, pero en el 2015, don Miguel, porque seguramente el dinero no entiende de sentimientos, pujó para volver a comprar la marca. ¿Por qué? Bueno, porque yo vi que, claro, hay una diferencia muy importante en el mundo de la empresa, que son los especuladores y los empresarios. Entonces, estos fondos que compran y después arreglan una compañía, no añaden mucho y lo venden por más dinero, no es el estilo nuestro. Entonces, claro, a mí mucha gente que había trabajado conmigo en el grupo turístico, bueno, en el grupo de agencias de viajes, pues siempre me llamaron y don Miguel, ¿y usted no? Y claro, yo aproximé porque esta gente quería vender y estaban antes de hacer la suspensión de pago. Entonces yo lo miré, pero ya era tarde. O sea, la situación... Ja nos funciona el micro, me parece. Sí. Sí, el podem lliberar del micro de mà, m'apareix. Ja està? Sí. Ah, que bé. On érem? No, era que, claro, yo tenía un sentimiento y me daba una pena que la gente que había trabajado conmigo se encontrara desamparada, y muchos me llamaban. Entonces yo intenté recomprar la empresa y la hubiera podido comprar a un precio imposible, pero ya era demasiado tarde para poderla comprar. Porque claro, todo esto es muy diferente a un especulador que a un empresario. Ahora mismo, estos que compraron el grupo turístico de agencias de viajes nuestros, ¿qué hicieron? Pusieron un 15% de cash y un 85% lo pusieron en créditos. Claro, una compra así no se puede hacer. Y después, para rizar el rizo, al cabo de poco tiempo, vendieron activos para repartirse más dividendos. Claro, esta política no es una política sana. Y además, yo respeto a todo el mundo, pero creo que los fondos no añaden nada a la economía y a la riqueza de un país. Los que sí añadimos somos los empresarios, como muchos que están aquí, que estamos trabajando, que estamos luchando y que estamos afrontando cualquier dificultad que venga. Después de esa venta vino una inversión no muy satisfactoria en ACS, ¿no? Bueno, nosotros teníamos
una necesidad de invertir porque fiscalmente teníamos unas ventajas importantes. Entonces estuve mirando, porque era la época del boom bolsístico, y te ibas a la bolsa y preguntabas en qué valores podías invertir, y era difícil. Incluso yo fui a amigos míos como el presidente del Banco Sabadell y le dije, Josep, ayúdame a... Y claro, me dijo, te puedo conseguir un 3%, o sea que todo estaba inflado. Y claro, nosotros invertimos en el peor momento. Pero afortunadamente invertimos en una compañía que es una muy buena compañía, y pudimos salir bastante bien. Entonces hay que mirar hacia adelante, y claro, nosotros, las inversiones nuestras, nos gusta siempre gestionar lo que invertimos, porque de esta manera sabemos cómo están las cosas. Y precisamente en estos 10 años o en estos últimos 12 años, pese a esa inversión no satisfactoria, es en los 12 años en los que se ha crecido más, ¿no? Hemos crecido más. Entonces, anem per parts. Anem per parts. Avant. Perquè quan deia son pare, 2 y 2 son 4. Y siempre será así. Y siempre será así. Entonces, don Miguel, o Sabina y Gloria, quien quiera, explicarnos ahora en qué momento estamos actual de la compañía, quiénes somos, cuántos hoteles tenemos. ¿Cuál es el momento actual de la compañía? Somos, bueno, ahora mismo somos un grupo principalmente hotelero, y digo principalmente porque también tenemos presencia en otras líneas de negocio, pero como grupo hotelero que somos, contamos con un portfolio de 120 hoteles de 4 y 5 estrellas en 19 países del mundo. Y esto un poco en cuanto a los hoteles es un flash, pero también añadiría respecto a los otros dos negocios que de alguna manera, tras salir en 2006 de toda esta parte de viajes y lo que llamábamos grupo emisor, hemos vuelto al negocio de la intermediación y de los viajes, yo creo que en base un poco a esa experiencia acumulada que tenemos, y porque identificamos dos oportunidades de negocio. Una es en Latinoamérica, que es una agencia de viajes directa al consumidor, una online travel agency, y lo otro es un receptivo cuyo principal eje de crecimiento a día de hoy es ser un banco de camas digital 100%. Esto es un poco la radiografía, si bien estos otros dos negocios pesan mucho menos. Pesan. ¿Y la expansión internacional continuará? Ahora mismo tenemos 120 hoteles en 19 países, decíamos. Mira, yo el tema de viajes es algo que, como yo empecé con esto, pues... Hemos vuelto, ¿no? Hemos vuelto a los orígenes. Para mí ha sido una satisfacción el poder regresar a esto, y además nosotros, el negocio de viajes es difícil, es a veces impredecible, pero es muy interesante. Entonces, nosotros tenemos ahora dos negocios importantes, como ha dicho Sabina. Uno es en Sudamérica, donde tenemos una compañía que tiene 850 empleados, que no son bromas. Y después tenemos World to Meet aquí en Mallorca, que está situado en Torbun. Entonces, en World to Meet para mí es una situación, porque es un tema que puede ayudar a los hoteles, y no solamente a nuestros hoteles, sino a los hoteles de gente que tiene una confianza y una colaboración con nosotros histórica dentro del campo de viajes. Y afortunadamente estamos creciendo mucho. World to Meet este año va a hacer 1.000 millones de giro, pero además de hacer 1.000 millones ganará dinero, porque el giro no nos tiene que emborrachar. Tenemos que ser pragmáticos, y cada negocio tiene que dar su rentabilidad. Bueno, pues ahora que ya estamos más o menos situados en quiénes somos, pues hablemos de la familia. Hablábamos antes de esos 32.000 empleados. ¿Cómo es la gestión de todo ese personal y hacia dónde se están encaminando? Me imagino que una gestión transversal... Sí, la verdad es que es mucha gente, es mucha responsabilidad, ¿no? Siempre decimos que son más de 32.000 familias que dependen de nosotros en realidad. Entonces, yo, por dar una radiografía, estamos hablando de más de 80 nacionalidades, lo cual es una riqueza, yo creo que con la que contamos, es algo positivo, pero también es complejo, tienes que gestionar una complejidad. Y si bien nunca renunciamos a nuestra identidad como mallorquines y como españoles, de lo que nos sentimos muy orgullosos, tenemos una mente
muy abierta y muy global, que requiere de una tolerancia, de un respeto por diferentes razas, culturas, religiones, y nosotros tenemos que gestionar cada vez más esa diversidad, que además nos acerca y nos ayuda a entender mucho mejor la diversidad de nuestros clientes también. Esto un poco por citar una característica. Si pensamos también en el perfil de estos empleados, también se está produciendo una evolución clarísima. Estamos hablando de que en torno al 46% de nuestra plantilla son millennials, casi la mitad ya, y la nueva generación Z, que ha nacido a partir del año 94, representa un 18% ya, es decir, son cifras que van a crecer, es un colectivo muy grande y tenemos que vincularnos como marca y como compañía de forma distinta con esta gente, porque piensan diferente y tienen unas expectativas distintas. Entonces también tenemos que, lógicamente, mantener el equilibrio y la coexistencia entre las generaciones anteriores con estas jóvenes. Y todo esto requiere un esfuerzo, solo pensar en la digitalización y en la facilidad de adopción de las nuevas tecnologías, ¿no? Mucho trabajo en equipo, entiendo, mucho y al final eliminar... Esto también es un tema crucial de nuestra política hoy, porque estamos tratando de impulsar una cultura mucho más abierta, de trabajo mucho más colaborativo, transparente y transversal. Estamos hablando de enfocar todo por procesos y esa forma y ese dinamismo es muy importante. Seguimos apostando por una promoción interna, eso también es algo que nos ha caracterizado y que queremos seguir fomentando. Y luego el diálogo y la escucha con todo este colectivo, vital también. Establecer los puentes de comunicación adecuados para poder entender cuáles son las preocupaciones y poder adaptar esas políticas que estamos desarrollando. Sí, porque de hecho usted siempre ha tenido colaboradores muy fieles, muy leales en los principios, Linares, Cortés, gente que le ha acompañado a lo largo de toda su trayectoria y siempre tiene fama de buscar a grandes profesionales, incluso aunque le lleven a veces la contraria, ¿no? Bueno, ¿cómo se crea un buen equipo? ¿Cómo se crea un buen equipo de gente, don Miguel? Primeramente... Nosotros que somos un poco más jóvenes, denos secretos. Te has olvidado algunos, como José Antonio González, como Aurelio Vázquez, no, por supuesto, si hay que ha sido un hombre infinidad de también hombres de la casa muchos años. Lo importante es respetar. Es decir, si tú quieres coger un buen director, no le tienes que decir lo que tiene que hacer en cada momento. Le tienes que marcar las pautas, pero él tiene que dejarle gestionar. Porque si no, ¿para qué lo coges? Entonces, hay mucha gente dentro de muchos empresarios que muchas veces no dejan desarrollar a la gente. Y a mí me ha gustado siempre que la gente tuviera criterios, que discutieran las cosas y que sintieran el negocio como suyo, porque es el único sistema de triunfar. Gloria, pues si antes hemos hablado de los empleados, hablemos ahora de los clientes externos, ¿no? De los que se dirigen a un hotel de la cadena Iberostar y tenemos que pensar que es el mejor momento de sus vidas, es decir, les regalan, ¿no?, el mejor momento de sus vidas, que son sus vacaciones. Cierto, y es mucha responsabilidad. Exactamente. Y yo creo que hay una característica en común que tenemos los tres, es que somos unos apasionados de lo que hacemos, unos apasionados del sector de la hostelería, y esto se nota. Y queremos que se note cuando el cliente viene a nuestra casa y disfrute de esas experiencias. Y construyen cada hotel como un lugar único. Exactamente. Como somos Cuéntanos cuál es ahora mismo, en qué retos estáis marcando cuando construís un hotel o cuando ya tenéis un hotel y lo estáis modificando. Como somos unos apasionados de lo que hacemos, queremos que cada hotel tenga su propia personalidad. Nos gusta darle alma. Y ese alma y personalidad e individualidad de los hoteles siempre bajo un paraguas de una promesa de marca. Pero sí que cada hotel tiene su identidad y eso permite que cada cliente también que vaya al hotel pueda construir y customizar su propia experiencia en nuestros hoteles. Y esa personalidad pues la definiría a grandes rasgos yendo a la arquitectura y al diseño. Nosotros siempre tenemos un tipo de arquitectura que respeta la arquitectura local, tiene tintes locales. Tenemos un hotel, por ejemplo, en República Dominicana, en Bayahibe, que es como una hacienda azucarera y eso se nota en la artesanía local, en los desarrollos del hotel. También integramos mucho la naturaleza, la fauna y la flora local. Tenemos muchos animales cuidados por un equipo de biólogos, una fauna también incorporada. En uno de los primeros hoteles de México mismo tenemos una comunidad de monos aulladores que está integrado dentro del propio hotel en un cenote. Y esto también es algo único y que caracteriza a ese hotel y le da esa personalidad, como decía.
También en la gastronomía, me podría ir a la gastronomía, utilizamos muchos recursos de kilómetro cero, gastronomía local. Aquí en los hoteles de Mallorca se puede obtener en los buffets pues, producto mallorquín, se puede notar producto de temporada y eso se nota mucho también en el concepto gastronómico. Y también estamos fomentando una cultura de 360 grados hacia el bienestar del cliente cuando está en nuestros hoteles, el bienestar ya sea en su experiencia de spa, que también tenga un tipo de entretenimiento que disfrute con valores, que aprenda, y eso también muy ligado a lo que nos ha traído hoy también un poco, que es la sostenibilidad, a valorar la naturaleza, a cómo interactúa con la naturaleza y cómo la vive en la experiencia dentro de nuestros propios hoteles. Usted, don Miguel, siempre ha defendido que el hotel ideal es un hotel en primera línea, con buena comida y buenas habitaciones. Pero hoy nos hemos vuelto todos muy exigentes y no solo queremos eso, sino que además queremos vivir una experiencia. Sí. ¿Usted cómo lo ve? Pues yo creo que yo quisiera contar algo sobre la expansión nuestra, que yo creo que es importante. Nosotros ahora tenemos un proyecto muy importante en Baja California, en México. Y en este proyecto de urbanización había un campo de golf. Pero mi hija Gloria, que es la que lidera toda la parte de respeto a la naturaleza y del desarrollo en este sentido de la empresa, nos convenció de que no había que hacer un campo de golf. En Estados Unidos ahora se están desmontando 200 y pico de campos de golf debido a que se han hecho con poco respeto a la naturaleza, utilizan demasiados recursos. Y claro, nosotros donde tenemos esta planificación, tenemos un terreno importante allí, claro, es una zona que desde el punto de vista de especies marinas es de lo mejor del mundo. Entonces, claro, allí poner según qué tipo de actividad que necesite mucha agua, tienes que convertir o desalinizar mucha. Entonces, claro, hemos decidido no hacerlo y hacer una zona respetando toda la vegetación que hay ahí. Claro, esto me lo hubieras dicho a mí hace 5 años, te hubiera dicho es imposible. Pero hoy lo estamos haciendo y es la contribución que no sé si era Antonio o Rafael que decían antes, que hay que respetar la naturaleza y todos tenemos que dar pasos en esta dirección. Me gustaría solo hacer un pequeño disclaimer. Yo no tengo nada en contra de los campos de golf. Lo que pasa que sí que el terreno de Zacatón, para poner en contexto, es un terreno que tiene unos recursos hídricos mínimos, probablemente los menores que nos encontramos dentro de los terrenos de la compañía. Entonces decidimos cómo podemos evolucionar y hacer algo que aporte valor y que cree valor. Entonces trabajamos en la idea y dijimos, pues hagamos algo que tenga horticultura, que tenga también un poco de botánica y que tenga un uso inteligente de los recursos hídricos. Y de ahí que evolucionamos. En esa creación de valor entiendo que podemos hablar de la Fundación Iberoestar, ¿no? Que al final vertebra y da sentido a todo. Sí, la Fundación se constituye en el 2004, son 15 años de existencia. Si bien hemos dado un paso más y hemos creado hace un tiempo una oficina de sostenibilidad que engloba la Fundación, pero engloba también todo lo que estamos haciendo en materia de sostenibilidad dentro de la compañía, y es una forma de darle visibilidad, de darle representatividad y, sobre todo, lo que queremos es, y se está haciendo ya, integrar la sostenibilidad en la estrategia del negocio al 100%. No lo estamos tratando como algo al margen para redactar una memoria a final de año, sino que realmente forma parte de nuestro ADN y estamos integrándolo, como digo, 100%, y de hecho esta oficina está representada en todos los órganos de gobierno de la compañía para que esté totalmente alineado. Lo que estamos haciendo también es medir la parte intangible, porque al final no todos son datos económicos y cifras, también hay una parte intangible muy importante como es la sostenibilidad, la promesa de marca a la que hacía referencia mi hermana, nuestra cultura, y todo eso lo estamos midiendo también para ponerlo en valor. De hecho, en el 2017, Gloria se adelantaba y sorprendía al sector, ¿no? Con este vídeo. Soy el océano. Ahora que llega el final de mi vida, echo la vista atrás y no me arrepiento de nada. He vivido muchas cosas, he visto tantas cosas. He organizado festivales de danza y carreras. Son tantos y tan buenos recuerdos
que me ayudan a llevar mejor estos momentos difíciles. Los animales confunden residuos plásticos con peces pequeños. Según los estudios, el 90% de las aves han ingerido plástico en algún momento de sus vidas. Los problemas de los océanos son una amenaza para todos. Gran parte de los arrecifes de coral están al borde del colapso. Debido al cambio climático, se calienta el mar y los corales se blanquean y mueren. Desde Iberostar contamos con el asesoramiento de un equipo científico que está investigando formas de restaurar nuestros océanos. No concebimos Iberostar sin el mar y nos sentimos en deuda con el planeta, porque de algún modo queremos devolverle lo que nos ha dado. Algunos dicen que aún puedo curarme. No sé si ya es demasiado tarde, pero buceando en mis recuerdos, os he visto cambiar tantas veces que no puedo perder la esperanza en vosotros. Bueno, y quiero que me contesten todos a 2 preguntas. ¿Se puede ser rentable siendo responsable con el medio ambiente? Y, sinceramente, y con el corazón en la mano, ¿creen que turismo y sostenibilidad son compatibles? Son preguntas muy serias. Yo diría que por supuesto que sí. Que por supuesto que sí, que se puede ser rentable y se puede ser sostenible. De hecho, se tiene que serlo. Y yo creo que cada uno tiene que aportar dentro de sus posibilidades. Por muy pequeño que sea el paso, hay que empezar a creer también en la sostenibilidad de los pequeños pasos. Y lo importante es que las cosas se hagan. Y tenemos muy claro los tres que queremos aportar nuestro granito de arena en redefinir un modelo turístico que cada vez sea más sostenible y más responsable. Sabemos que no somos perfectos, somos muy realistas con la situación en la que operamos, con el sector en el que estamos, pero somos unos convencidos de que las cosas tienen que evolucionar y tienen que evolucionar de una forma rápida, convencida y también lo que queremos es demostrarlo con acciones, porque muchas veces se habla de intenciones, pero en nuestro caso queremos demostrarlo con hechos y lo estamos haciendo ahora con mayor convicción, con mayor rotundidad por el nivel de información del que disponemos. Y estamos en ello dando esos pasos y convencidos de que un modelo turístico cada vez tiene que ser más responsable. Y tal vez, además, a lo mejor os convertís en imán o en capdavanters para que otros grupos os sigan. ¿Se puede ser rentable, don Miquel? Yo creo que si haces las cosas bien hechas, siempre es rentable a largo plazo. Nosotros no somos cortoplacistas, somos gente que miramos a largo plazo. Entonces, la empresa, como decía Gloria, está dedicando unos esfuerzos importantes. El que nosotros no construyamos en nuestra nueva urbanización un campo de golf porque va a usar demasiados recursos es una demostración de cómo pensamos. Y creemos que hoy la gente pagará más por tener respeto a la naturaleza porque cada día está más sensibilizada. Nosotros hemos hecho unos sondeos y nos dicen que el 80% de los clientes en igualdad de precio irán a un hotel que respete la naturaleza. No sé si quieres añadir algo. Estamos en los minutos finales. Yo diría simplemente que creo que es muy importante la rentabilidad para ser sostenibles en el largo plazo y que creo que cuando hablamos de sostenibilidad y rentabilidad es muy importante la sostenibilidad para ser rentables también. No se entiende una cosa sin la otra, hay que empezar por sostenibilidad. Y sostenibilidad no es solo sostenibilidad medioambiental, que es un aspecto fundamental, es sostenibilidad social vinculada a las personas, a la creación del empleo, a la creación de un empleo estable y sostenibilidad vinculada a la productividad y a la eficiencia, al crecimiento económico para ser rentables. Por tanto, está absolutamente vinculado. Aunque nosotros estamos a gusto aquí, la verdad es que nos queda muy poco tiempo, 1 o 2 minutitos, pero les tengo que hacer unas cuantas preguntas más de final. Cuba, ¿estamos muy preocupados o no? Venezuela. Bueno, yo siempre digo a mis hijas que hay que preocuparse de lo que puedes tú resolver. Lo que tú no puedes resolver, no tienes que preocuparte. Pues ya me ha contestado. Ahora, habiendo dicho esto, hay situaciones que son
injustas. Y, por ejemplo, el observar lo que pasa en Venezuela, las actitudes de los americanos, nosotros no podemos simpatizar con ello de ninguna manera. Tampoco lo podemos cambiar, que son los resultados electorales, pero ¿qué le pedimos a los políticos que nos tienen que gobernar? Yo creo que hoy en día en Europa y en el mundo uno tiene que estar en el centro. Tenemos que huir de extremismos. Y claro, desde el centro tenemos que hacer lo que es más adecuado en su momento, en cada momento. Por ejemplo, si nosotros hablamos de nuestro país, ahora el turismo está en una situación, como yo decía antes, un poco puntualmente durante unos años a lo mejor vamos a sufrir un poco, vamos a sufrir del despertar de estos países competidores, vamos a sufrir de una incertidumbre en muchos países, como el caso de Inglaterra con el Brexit, Alemania con las exportaciones, Italia con el tipo de gobierno que tienen y la presión que está creando Donald Trump en muchos países y en Europa, que es un ejemplo claro. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que centrarnos. A mí, como política, respeto un centro, tanto si es centro-derecha como es centro-izquierda. Los extremismos creo que no nos van a conducir. Yo lo que pediría al nuevo gobierno es que analizara bien las medidas antes de tomarlas. Nosotros creo que los empresarios estamos para hacer las cosas bien, para crear riqueza, para crear puestos de trabajo y en el caso de la mayoría de nosotros lo estamos haciendo. Entonces, creo que tenemos que huir de posiciones extremas y trabajar conjuntamente el gobierno y el Estado con nosotros. La empresa privada no puede vivir sin el gobierno, sin la economía global y la dirección de gobierno. Pero tiene que haber un diálogo y tenemos que sumar, no tenemos que restar. Y yo creo que aunque ahora mucha gente ha tenido resultados que no esperaba, primero hay que respetar los resultados y segundo tenemos que mirar que podamos dialogar para el beneficio de todos. Bueno, pues ya que estamos en época electoral, no les voy a dar un minuto porque no lo tenemos, pero 20 segundos a cada uno para un poco a modo de resumen. Me gustaría que nos regalaran, como nos regalaba al principio de esta conversación a Juan Luis Arzuaga, esa reflexión, la suya, ¿no? ¿Qué es lo que creen ustedes que les ha llevado hasta aquí? Pues... ¿Quieres empezar tú? Lo más relevante, por destacar algo, porque al final... Son muchas cosas. Es muy difícil, pero yo voy a aportar una cosa y es que creo que el olfato y la visión, unido a mucha perseverancia y constancia, ambas cosas juntas, no separadas, son una de las claves del hecho de estar aquí hoy. Yo diría honestidad y valores y el rodearse de un buen equipo, que eso también es vital. Pues para mí es muy importante con mi carnet de identidad, más importante que ganar dinero es hacer el bien. Y claro, el poder tener una plantilla tan importante, tantas familias que viven de nosotros y que con un trabajo serio les podemos dar una garantía de futuro, para mí esto es lo más importante y lo más válido. Ya está. Pues... ha sido un orgullo tenerles. A mí me ha valido la tenacidad y la perseverancia después de insistir durante esos 2 años. Y les doy de nuevo las gracias. Yo creo que a lo mejor, si estáis aquí a gusto, nos podemos quedar mientras clausuramos el acto o, si queréis, bajamos del escenario. Pero estamos bien, no están bien. Estan còmodes.